Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todos nuestros seguidores, amigos, conocidos. Muchísimas gracias por acercarse a los planetarios, acercarse hasta nosotros, al planetario de Cozumel, a través de estas charlas que llevamos hasta ustedes, estas actividades en estos días en los que pues lo mejor es quedarnos en casa, estar resguardados, estar tranquilos y conocer y interesarnos por diversos temas de la ciencia, de la tecnología. Y es precisamente así como a través de estas actividades desde el planetario de Cozumel, pues intentamos llegar hasta ustedes y llevarles un poco de conocimiento, un poco de sorpresa, de interés, de temas pues de lo más variados. Astronomía, biología, geofísica, como en el caso del día de hoy, temas relacionados que es una red única, es una red única en México, es la única red de planetarios en nuestro país, formado por los planetarios de Cozumel, de Cancún, de Playa del Carmen y de Chetumal. Y los 4 planetarios tenemos un montón de actividades de diversos temas. Entonces, pues el día de hoy tenemos el gran placer de contar con la presencia del doctor Hugo Delgado. Él es geofísico, él es ingeniero. Ahora voy a leer un poco acerca de su trayectoria, pero pues le vamos a dar la bienvenida. Vamos a pedirle a Hugo que encienda ya su cámara y sus micrófonos. Eh, Justo Hola, estábamos buen día. platicando, Buenas hola, tardes. hola Hugo, estábamos platicando de la foto que tienes ahí atrás, que para muchas personas les será familiar y seguramente pues saldrá el tema en algún momento. Entonces, pues nada, para comenzar ya con esta charla sobre sismicidad y sobre volcanes, voy a presentar a Hugo. Déjenme nada más confirmar que nos estamos viendo ahí. Ok, perfecto. Parece que sí, todo está saliendo bien acá desde la transmisión en Facebook. Entonces, déjenme leerles un poco acerca de la trayectoria del doctor Hugo Delgado Granados. Él es ingeniero geólogo por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y tiene una maestría y doctorado en ciencias en la Universidad de Tohoku, en Japón. Sus áreas de investigación abarcan la estratigrafía volcánica, la relación volcanismo-tectónica, la geoquímica de gases volcánicos y estudios de glaciares en volcanes activos. Estudia los glaciares mexicanos, la geología volcánica del occidente de México y la Ciudad de México, así como la edad, evolución y reconstrucción de algunas erupciones del Popocatépetl, entre otras más investigaciones en las que ha participado. Fundó y es responsable del Laboratorio Universitario de Petrología de la UNAM. Ha participado en 22 desarrollos tecnológicos e infraestructura, así como en 54 proyectos de investigación, 44 como responsable. Además, realiza una importante labor de divulgación. Imparte cursos en la Facultad de Ingeniería y Ciencias, en el posgrado en Ciencias de la Tierra y además tiene cargos muy importantes a nivel de la función pública o a nivel de organismos muy importantes en México, como lo son el Comité Científico Asesor sobre Fenómenos Geológicos del Sistema Nacional de Protección Civil, es miembro del Comité Científico Asesor de la Secretaría de Gobernación para el estudio de la actividad del volcán Popocatépetl y presidente fundador de la Asociación Latinoamericana de Volcanología.
y actualmente el doctor Hugo es director del Instituto de Geofísica de la UNAM. Entonces, pues tenemos la verdad un investigador muy importante de lujo, y creo que el tema pues va a ser muy importante porque pues México se caracteriza por tener estas dos componentes, los volcanes y pues claro, la sismicidad. Entonces, Hugo, pues te agradecemos mucho el que nos compartas algo de tu tiempo, y pues Facebook es tuyo. Y muchas gracias por estar con nosotros en la transmisión de la red de planetarios de Quintana Roo. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes, y a través de ustedes, pues con toda la gente que está interesada en este tipo de temas. Obviamente para mí es un gusto doble, por un lado, poder transmitir este tipo de conocimientos, pero por el otro lado, poder hablar de mis temas favoritos. A eso me dedico, entonces, pues esa es una situación que es doblemente satisfactoria. Voy a comenzar con la presentación que tengo preparada. ¿Está bien? Perfecto, Hugo. Nada más recordarles a todos nuestros amigos y amigas que nos pueden hacer preguntas a través de la plataforma de Facebook, y nosotros acá las transmitiremos. Entonces, esto lo haremos al final de tu charla. Muy bien. Bueno, pues el tema de hoy es justamente platicar un poco sobre la actividad sísmica y volcánica en el llamado Cinturón de Fuego. Pero es muy importante, antes de abordar el tema, poder hablar de algunos asuntos que creo yo son fundamentales. Recordar desde el inicio lo que es el interior de nuestro planeta. En muchas ocasiones, desde niños, nos enseñan que nuestro planeta está conformado por un interior que es el núcleo, el manto, en general, el manto inferior, el manto superior, y la corteza, que es exactamente donde vivimos. Pero esa es una generalización un poquito grande para un planeta, un cuerpo celeste que tiene 6,000 metros de radio. Y para complicar un poquito las cosas, entender un poquito cómo está nuestro planeta, este es lo que acabo de mencionar: un núcleo interno que es sólido, un núcleo externo que es líquido, el manto inferior, una zona transicional que separa al manto superior, y una corteza oceánica y una corteza continental. Es importante entender esto porque esto nos refleja ciertas características del interior de nuestro planeta. Y es importante esa separación, porque desde otros puntos de vista el interior del planeta es conocido como mesósfera, la parte interna, que incluye particularmente buena parte del manto, pero la parte más externa del manto, en esa parte hay una zona que se comporta de una manera diferente. Mientras que la mayoría del manto es sólido, esta zona se comporta de una manera plástica. Imaginemos que las rocas ahí tienen poros, y cada uno de los poros tiene algunas pequeñas burbujas de líquido, de material fundido. Y eso es lo que hace que se comporte de manera plástica. Es una zona que mide entre 75 y 100 kilómetros, y arriba de ella hay la corteza, pero también otra parte, pequeña parte del manto superior, y estas dos acopladas se comportan de una manera rígida. Aquí, si lo podemos ver, esta parte de la astenosfera es plástica, y la parte de arriba, la litosfera, es rígida. ¿Por qué es importante entender esto? Bueno, pues básicamente porque
hay que ver lo siguiente. Antes de explicar lo que sucede en el planeta, cuando nosotros calentamos algo, dentro de un recipiente ocurren lo que se llaman un proceso de convección, en el que el fluido se mueve hacia las zonas calientes, asciende hacia las zonas frías y se forman estas corrientes de convección. En el caso de nuestro planeta ocurre más o menos lo mismo. Y lo que tenemos es que en esta zona de la estenosfera, que es donde se lleva a cabo este reciclaje, este proceso de convección, hace que lo que está arriba, que acabo de describir como la litosfera, que se comporta de manera rígida, se rompe. Entonces ahí donde se rompe suceden varias cosas. Se asciende el material o en otras partes el material desciende, tal como lo vemos aquí en este diagrama, de manera muy simplificado. Lo que aquí viene a suceder es que cuando tenemos en el centro del océano una región caliente donde está ascendiendo el magma de estas corrientes de convección, lo que sucede es esto, se van regenerando las cordilleras que están en el centro de los océanos y entonces se va generando un nuevo piso oceánico. Asciende el magma, aparta las rocas que salieron previamente y las va empujando hacia los lados. Este material es empujado, decía yo, lateralmente y en ciertas condiciones pues no puede moverse eternamente y justamente donde desciende una corriente de convección, ahí la placa que se está moviendo, al chocar con una porción de litosfera vecina, lo que llega a suceder es que entonces se mete el material debajo de este otro material. Y esas interacciones que ocurren debido a cómo está actuando el interior de nuestro planeta, hace que haya, que lo que sucede es que se apartan estas porciones de litosfera, unas respecto a las otras, o bien chocan entre ellas, entre una porción que vamos a llamarle precisamente placa tectónica. Y estas placas tectónicas, básicamente lo que viene a significar es que de toda la envoltura que está, de la que está compuesta nuestro planeta, esta zona que es la litosfera, que se compone con parte del manto superior y la corteza, al final de cuentas forma como una especie de balsas. Y estas balsas, lo que viene a suceder es que cuando el material asciende desde zonas profundas, hace que se aparten las placas. Así eso es lo que sucede en las crestas oceánicas, en medio de los océanos. Esto es lo que viene a suceder en el centro del Pacífico y se generan porciones llamémosle así, unas balsas que se van separando con respecto a estos centros donde está ocurriendo este tipo de rompimiento y comienzan a moverse en un sentido. Sin embargo, otras placas también están siendo empujadas en otro sentido y al final de cuentas lo que tenemos es que cuando las placas se mueven en diferentes sentidos, pues estas van a chocar y ahí es donde vamos a tener una situación diferente. Lo que viene entonces a ocurrir es que mientras estas porciones de litosfera se mueven lateralmente, van a generar en el centro del océano una serie de cordilleras y cuando se enfrentan con una placa, con una de estas balsas rígidas, pues la más pesada, que normalmente es la placa oceánica, se va a introducir debajo de la placa que es continental, que es más liviana. Interesantemente, pese al grosor de las rocas de la corteza continental,
como su densidad es menor que la densidad de las rocas que genera este proceso en el centro de los océanos, pues al final de cuentas esta densidad hace que esto pese menos y esto pesa más, entonces se mete debajo de esta placa. Entonces, en el centro de los océanos existen estas regiones que al final de cuentas nos van a definir cada una de las placas. Y lo que decíamos es que queríamos hablar del cinturón de fuego, y básicamente el cinturón de fuego está definido por esta zona de interacción entre placas que son alrededor del Océano Pacífico. Si bien hay varias placas dentro del Océano Pacífico, que es la placa de Pacífica, la placa de Cocos, y lo que tenemos es interacción entre estas diferentes placas, haciendo que haya volcanismo y haya también sismos. Lo que sucede básicamente es que, como se puede entender, cuando el material se introduce debajo de otra placa, pues las rugosidades y el movimiento de una roca con respecto a otra, esos rompimientos al final de cuentas son lo que genera los sismos. Hay liberación de energía, pero también aquí en las zonas profundas de donde se mete una placa, hay generación de una serie de fluidos que hacen que el material que se encuentra aquí a determinada temperatura y presión, cuando ingresan estos volátiles que vienen que se separan de esta placa, lo que van a generar es la fusión de la roca, y la fusión de la roca al final de cuentas genera burbujas de ese material fundido, que al final de cuentas es lo que llamamos magma, y ese magma asciende hacia la superficie para generar concentraciones de magma, y este magma al final de cuentas sale a través de edificios que llamamos volcanes. Entonces, decíamos que en esta interacción lo que sucede cuando está ocurriendo el choque entre dos placas es que por un lado se generan los sismos debido a esta interacción, pero también dentro de la misma placa se generan también sismos, y lo que acabamos de ver que se generan los magmas, y estos magmas buscan su camino hacia la superficie, y el camino en realidad quien permite que el material salga hacia la superficie pues son los volcanes. Entonces, este es el arreglo que en general se tiene en nuestro planeta de la división de las diferentes placas. Hay placas, unas más grandes que otras, zonas verdaderamente pequeñas, algunas tan pequeñas que en este diagrama pues no aparecen. Pero se conoce muy bien el movimiento de las diferentes placas, cómo se mueven una respecto a la otra, y los límites entre cada una de las diferentes placas, pues genera los dos procesos que acabamos de ver. Por un lado la sismicidad, por el otro lado los volcanes. Y pues hay placas que son más activas, la interacción entre placas es más activa en algunos lugares, y se generan una serie de sismos, como los que estoy mostrando aquí, el de San Francisco, el de la Ciudad de México, que en realidad fue en la costa, el de Sumatra, el de Chile de 2010, el sismo de Chile de 1960, que es el sismo más grande que se ha registrado, el de Haití de 2010, el de Japón, el del noreste de Japón de 2011, y así lo que vamos a tener alrededor de el llamado cinturón de fuego, pues es la ocurrencia de sismos justamente en esta región. Así que pues es un proceso natural, es la vida misma de nuestro planeta, y es común que ocurran los sismos. Y los sismos son registrados en todas partes donde ocurren estos eventos. Sabemos que ocurren porque existen estaciones sismológicas, observatorios sismológicos
en todo el mundo. Aquí, por ejemplo, pues estamos viendo los epicentros de sismos que ocurren en Perú. Aquí vemos los sismos que ocurren en Centroamérica, en el Caribe, en México. Y aquí podemos ver cómo la ocurrencia de los sismos ya nos empieza a indicar justamente que ellos nos ayudan a delimitar la división de placas de nuestro propio país. Fíjate que una de las cosas más interesantes que tenemos en México, desde el punto de vista geodinámico, desde el punto de vista de las ciencias de la Tierra, es que México siempre lo hemos considerado, en términos generales, un paraíso. Desde el punto de vista de las ciencias de la Tierra también lo consideramos un paraíso, porque nuestro país en general está dividido o tiene interacción con 5 placas. La mayor parte del país está en la placa norteamericana. En la parte sur tenemos la interacción con la placa del Caribe. La mayor parte de los sismos que se sienten en el centro de México y en la Ciudad de México en particular son los que tienen de interacción entre la placa norteamericana y la placa de Cocos. Y también tenemos actividad sísmica de la placa de Rivera que choca con la placa de Norteamérica. Y también tenemos la península de Baja California, por ejemplo, está completamente dentro o sobre o constituye parte de la placa del Pacífico. Y cada una de esas partes de interacción de placas pues va a tener diferentes manifestaciones. Ya decíamos hace un momento que las placas se separan en las zonas, particularmente en el centro de los océanos o debajo de los océanos, y forman una cadena de montañas que se conocen como dorsales, y estas vienen a constituir una separación, al final de cuentas, entre las diferentes placas. Pero también existen, decía yo, el choque de la placa de Rivera con respecto a la placa de Norteamérica, y la placa de Cocos también choca contra la placa de Norteamérica. Y en general, otra de las interacciones que se llegan a dar es que las placas pueden pasar una con respecto a la otra, y eso es lo que sucede precisamente en la relación de la placa de Norteamérica con respecto a la placa del Pacífico, que permite que se separe la península de Baja California. Entonces, esa es la razón por la que existen sismos, ya no nada más viéndolo en un contexto muy general en el cinturón de fuego, sino porque vemos que México es parte de ese cinturón de fuego en el que en nuestro país hay interacción de 5 placas. Y cada una de las interacciones pues tiene su historia. Aquí tenemos una gráfica que muestra diferentes sismos que han ocurrido a lo largo del tiempo en nuestro país. Estas zonas, estas manchitas de colores, lo que implican son las áreas de ruptura de cada uno de los sismos. Aquí está el sismo de 1985, por ejemplo, y de los 2 sismos del 85. Y esa es una de las explicaciones de por qué tenemos la sismicidad que tenemos en nuestro país, la relacionada del choque de la placa de Cocos con respecto a la placa de Norteamérica. Pero no nada más el resultado de esta interacción entre placas genera sismicidad, sino también, decíamos, en el contexto general se generan también volcanes. Se generan volcanes tanto en el océano, en las zonas donde se separan las placas, ahí hay volcanismo. Es interesante mencionar que alrededor o más del 80% del volcanismo que ocurre en nuestro planeta ocurre debajo del océano, ocurre en el fondo del mar.
Entonces, allá ocurren este tipo de interacciones que ya veíamos en donde se apartan, en el caso de México, se aparta la placa del Pacífico respecto a la de Cocos, y ahí hay volcanismo, particularmente también aquí en la placa de Rivera respecto a la del Pacífico, cada quien se mueve por su lado, y se genera nuevo piso oceánico, que al final de cuentas, al chocar con Norteamérica, se introducen debajo de la placa de Norteamérica y genera el volcanismo. Y la consecuencia es precisamente que en nuestro país hay numerosos volcanes y de diferente tipo. También hay que señalarlo, lo digo con cierto gusto y cierto orgullo. Digo, claro, no es mérito ni de los vulcanólogos ni de nadie en particular, es una consecuencia de la naturaleza, pero tenemos todo tipo de volcanes, tenemos volcanes chiquitos, grandes, volcanes que están relacionados con los fenómenos que están ocurriendo en la interacción de placas como las placas oceánicas. Tenemos volcanes en el medio del mar, tenemos un volcanismo muy extraño que es el del volcanismo de la zona de Tres Vírgenes. Tenemos zonas donde hay centenas de volcanes, como en el caso del campo volcánico del Pinacate. Tenemos grandes volcanes que han tenido erupciones muy importantes, como esta del Chichonal, que su erupción más grande fue en 1982. Fue posiblemente el peor desastre volcánico en tiempos recientes en nuestro país. Y el volcán Tacaná, que está justamente en la frontera entre Chiapas y Guatemala. Y decía yo que tenemos una variedad muy grande de volcanes y estos tienen diferente tipificación por diferentes formas en las que se comportan los volcanes. Aquí tenemos, por ejemplo, el volcán Paricutín. El volcán Paricutín hizo erupción entre 1943 y 1952 y los flujos de lava cubrieron dos poblaciones. Una la cubrieron por completo, que es precisamente la población de Paricutín, y la otra población, que era una población más grande, era la población de San Juan Parangaricutiro, de la cual pues, su iglesia es la única que podemos ver. Pero este es un tipo de volcanismo bastante particular que genera volcanes pequeñitos que tienen corta vida y que cuando hay volcanismo nuevamente en la región, comúnmente lo que sucede es que se genera un nuevo volcán. Pero hay lo que se llaman los grandes volcanes como el Popocatépetl y aquí el Pico de Orizaba, que generan también grandes flujos de lava. Aquí podemos ver este gran flujo de lava en el Pico de Orizaba, en uno de los flancos del Pico de Orizaba. Y aquí arriba tenemos un flujo de lava típico de los que se forman en el interior del cráter del volcán Popocatépetl. Entonces, los volcanes que generan este tipo de flujos de lava se dice que tienen actividad eruptiva efusiva. Efusiva no porque estén muy contentos, sino porque es la forma en la que se le dice a las erupciones cuya característica principal es la generación de flujos de lava. Pero los volcanes también, además de lava, producen una serie de explosiones. Aquí hay que pensar que los magmas que mencionaba hace un momento son material fundido que asciende desde zonas profundas, pero es una mezcla no solamente de la roca fundida, sino también de los volátiles que mencionaba yo hace rato. Todos los volátiles, es decir, gases que están contenidos dentro del magma. Una vez que el magma viene ascendiendo a través de los diferentes caminos que sigue el magma, se separa la fase gaseosa de la fase líquida y dependiendo de la historia de cómo es esa separación,
se puede generar una erupción efusiva, es decir, que salga conformando flujos de lava, como aquí lo vemos en el caso del Paricutín. Todos estos son flujos de lava. Pero si se separa de una manera muy rápida el gas respecto al magma, se generan erupciones explosivas, que las erupciones explosivas pues tienen diferentes niveles. Los niveles más bajos, llamémosle así, de magnitud, de explosividad, se les llama estrombolianos, y el resultado de parte de ese tipo de volcanismo estromboliano es la formación de volcanes pequeñitos, como este, que es el Paricutín, que tiene más o menos 300, casi 400 más bien, poquito más de 400 metros desde su base hasta la cumbre. O el volcán Jorullo, que está también en Michoacán. Ambos volcanes están en Michoacán y esperamos que algún día puedan ustedes visitarlos. Son una maravilla natural, que son bastante accesibles y es importante reconocerlos. Pero en muchas ocasiones los volcanes generan explosiones que son energéticamente de mayor magnitud, tienen mayor intensidad, y hay explosiones que ocurren de manera súbita, tienen una cantidad más importante de gases con respecto al material que está involucrado, y ese tipo de explosiones se les conoce como explosiones vulcanianas. Estas imágenes son básicamente imágenes del volcán Vulcano, que de ahí viene el nombre de las explosiones vulcanianas. Y pues un ejemplo típico pues es precisamente nuestro querido volcán Popocatépetl. El volcán Popocatépetl tiene actividad fundamentalmente de carácter vulcaniano. Pero en muchas ocasiones los volcanes, aquí por ejemplo es el volcán de Fuego de Colima, generan sus magmas, generan flujos de lava, como estos flujos de lava que estamos viendo aquí, que bajan del volcán de fuego, y cuando tienen suficiente fluidez, pues bajan sin ningún problema estos flujos de lava. Pero en muchas ocasiones los magmas son un poco más viscosos, es decir, son más espesos, y rellenan los cráteres, se acercan a las orillas, y cuando están muy cerca de la orilla comienzan a separarse estos cuerpos de lava, y se colapsan por las laderas y generan estas nubes ardientes que conocemos con el nombre de flujos piroclásticos. Estas fotografías son de colegas, compañeros de la Universidad de Colima, que muestran este tipo de procesos de generación de flujos piroclásticos, en donde vemos que no todas las erupciones que hace un volcán pues son tranquilitas, son un poquito, en este caso no son tan violetas. Es decir, si estamos cerca de estas zonas, pues sí es verdaderamente un problema, ya que estos materiales se mueven muy rápidamente a más de 100 kilómetros por hora, normalmente en el orden de 300 kilómetros por hora, y tienen temperaturas arriba de 400 grados centígrados, así que pues no es para nada recomendable que la gente esté parada ahí cerca. Bien, este es en general fue un panorama muy rápido, muy general de cuál es el tipo de actividad que generan los volcanes, de cómo se generan los sismos, cómo se generan los volcanes. Y pues quisiera que paseáramos en conjunto, llevarlos a un recorrido virtual por los volcanes de México, empezando por la región noroeste, empezando por el volcanismo que ocurre acá en la zona de Cerro Prieto, que está básicamente relacionado con ese proceso que mencionaba hace rato, en el que la placa pacífica, que decía yo, Baja California, en la península completamente está
constituye parte de la placa oceánica, mientras que este otro lado es la parte de la placa norteamericana, y justamente donde hay ese tipo de interacciones hay volcanismo. Entonces Cerro Prieto es parte de ese tipo de volcanismo. Aquí en esta región también ocurre otro tipo de volcanismo, que es el que llega a constituir el volcanismo del campo volcánico del Pinacate. En pleno desierto tenemos cientos de volcancitos pequeños que ocurren acá en el noroeste del país. Y aquí en Baja California Sur tenemos al volcán de las Tres Vírgenes. Y esos son los volcanes que están en la parte noroeste. Si vamos más hacia abajo, hacia la zona occidental del país, pues tenemos también una gran cantidad de volcanes, empezando con el volcán San Juan, que es este volcán que está en las afueras de la ciudad de Tepic. Esta es la ciudad de Tepic, este es el volcán San Juan. Pero si nosotros estamos en el centro de Tepic, podemos ver por un lado San Juan y por el otro lado vemos al volcán Sangangüey. Este también es la ciudad de Tepic. Y viendo hacia el oriente, vamos a encontrar el volcán de Sangangüey. Un poco más al sur, prácticamente cerca de la frontera con Jalisco, vamos a ver el volcán del Ceboruco. Este es el cráter del volcán Ceboruco. Pero antes de llegar hasta el Ceboruco está el volcán de Tepetiltic. Es un volcán hermoso con una laguna interior. Es sumamente precioso. Tenemos el volcán, decía yo, del Ceboruco, ya prácticamente en la frontera con Jalisco. Y en las afueras de Guadalajara está este gran volcán. Es un volcán muy, muy grande, que es el volcán de la primavera o la caldera de la primavera, que es un volcán que está justamente al poniente de la ciudad de Guadalajara. Es muy importante señalar una cosa que es interesante. Para nosotros los vulcanólogos, cuando hablamos de un volcán activo, hablamos de volcanes que han tenido actividad eruptiva en los últimos 10,000 años. Entonces, volcanes como el San Juan, que son muy quietecitos, que ni siquiera tienen fumarolas, sabemos que tuvo una actividad hace alrededor de unos 9,000 años, y por eso se le considera un volcán activo. En el caso de la primavera, es una caldera que tuvo actividad hace 30,000 años, entonces quedaría fuera de la definición. Sin embargo, su tamaño hace que lo veamos con reservas. Y bueno, más abajo, en el estado de Colima, tenemos al volcán de fuego de Colima, que está respaldado por el Nevado de Colima, otro volcán. De hecho, este volcán ya no es activo. El que es activo es el volcán de fuego. Y nos movemos también en el lado occidental, pero en el mar. Vamos a ver que frente a las costas de Colima y de Jalisco están el archipiélago de las islas Revillagigedo, en particular la isla Socorro. Es lo que está fuera del mar, pero esta isla Socorro en realidad es parte de un gran volcán que llega hasta cerca de 4,000 metros de profundidad. Así que estamos hablando de un volcán más o menos del tamaño del volcán de fuego de Colima. Es un volcán de más o menos 5,000 metros de altura, si lo tomamos desde la base, en el fondo del mar, no nada más desde la superficie del océano. Y por el otro lado está la isla San Benedicto, que es esta. Todo esto es la isla San Benedicto. Y ahí, en 1953, nació el volcán Bárcena. Este es el volcán Bárcena. Y entonces es sumamente interesante darnos cuenta de la maravilla natural que tenemos en nuestro país,
porque en el siglo XX nacieron dos volcanes en nuestro país. Nació el Paricutín, decía yo, en 1943, y el volcán Bárcena también nació prácticamente 10 años después. Y, y bueno, el volcanismo sigue activo. Aquí, por ejemplo, en el volcán Everman, que es el nombre de este volcán, la isla es la isla la isla Socorro, pero el volcán se conoce como el volcán Everman. Y por uno de sus flancos, en 1993, hubo una erupción muy interesante. Fue una erupción submarina, pero las rocas que estaban siendo producidas a profundidad tenían una gran cantidad de gases y eso les dio flotabilidad y salían flotando los fragmentos de lava hasta la superficie, y a partir de ahí pues se enfriaban y volvían nuevamente a hundirse. Moviéndonos más hacia el oriente de nuestro país y utilizando para ello las imágenes de satélite, podemos ver desde el espacio cómo se vería el centro de nuestro país. Aquí tenemos la Ciudad de México, aquí está la ciudad de Toluca, por acá está la ciudad de Puebla, y pues lo interesante es que tenemos volcanismo desde esta región al occidente de Toluca. Podemos ver los volcancitos. Aquí está justamente el volcán Nevado de Toluca. Todo esto lo conocemos como la Sierra de Chichinautzin o campo volcánico de Chichinautzin, que llega hasta los pies del volcán Popocatépetl. Aquí está el volcán Iztaccíhuatl, el volcán Popocatépetl. Tenemos el volcán de la Malinche, el volcanismo, el campo volcánico de Cerdán Oriental, y por acá tenemos el pico de Orizaba. Entonces, esa es una vista de pájaro de nuestro volcanismo. En el centro de México, decíamos, empezando desde el occidente, tenemos el campo volcánico de Michoacán, Guanajuato, donde tenemos el volcán Paricutín. Tal vez algunos de ustedes hayan oído hablar de las 7 luminarias, que son volcanes que están en la zona de Valle de Santiago, en la región al norte de Uruapan. Está la población de Paracho, y junto a Paracho se encuentra este volcán, que es el volcán Paracho. Pero si nos movemos más hacia el oriente, vamos a encontrar el Nevado de Toluca, y no solamente el volcán Nevado de Toluca, sino por acá, justamente en las afueras de la población de Atlacomulco, hay otro volcán activo que es el volcán Jocotitlán. El volcán Jocotitlán pues no tiene fumarolas, pero sabemos que su actividad eruptiva cumple, la última actividad eruptiva, cumple con la definición que tenemos. Los volcanes tuvo actividad eruptiva en los últimos 10.000 años y por eso se le considera un volcán activo pese a que no tiene fumarolas. Y luego nos movemos otra vez hacia el oriente. Mencionaba yo que aquí está la zona de Chichinautzin. Y en Chichinautzin tenemos volcanes pequeños como el Xitle, que es bastante conocido. De hecho, el Xitle como tal, el volcán, está conformado por materiales producidos por eventos explosivos, mientras que las lavas del Xitle son las que abarcan un área bastante grande y llegan hasta la ciudad universitaria. Pero también hay volcanes muy amplios, muy grandes, pero grandes no tanto en altitud, sino grandes en su extensión, que pueden ser de alrededor de unos 20, 30 kilómetros de ancho. Se conocen por su forma como volcanes escudo. Tienen una forma muy amplia, curva, y bueno, quien les puso el nombre de volcanes escudos porque decían que parecían escudos vikingos, entonces por eso se les conoce como volcanes escudo. Y también en la región
ya prácticamente dentro de la Ciudad de México también tenemos volcancitos. Esta es la Sierra de Santa Catarina, este es el Cerro de Santa Catarina y ahí hay un alineamiento de volcanes. Y pues desde aquí, desde la región de Chichinautzin, podemos ver nuestros grandes gigantes, nuestros grandes volcanes, que son los gigantes, que es el volcán Iztaccíhuatl por un lado y el volcán Popocatépetl por otro. El volcán Popocatépetl requiere una mención aparte porque pues, es un volcán muy grande, que haya tenido actividad eruptiva conocida, al menos desde el siglo XIV. Se conoce desde mucho antes, no quiere decir que haya empezado su actividad eruptiva en 1514, perdón. No, desde 1300, del año 1300, desde el siglo XIV. Pero, digamos, es desde esas épocas que se tiene registro a través de los códices y también posteriormente por los relatos de los misioneros, de la religión católica que describieron en parte la actividad eruptiva del volcán Popocatépetl. Y una de las actividades eruptivas antes de la que está ocurriendo en este momento ocurrió entre 1920 y 1927 y con actividad muy parecida a la que hoy en día podemos observar con formación de domos de lava, con erupciones explosivas. La actividad eruptiva actual comenzó en empezó en 1994. Esta es una imagen de las explosiones vulcanianas de 1994, pero comenzó a mostrar signos de actividad sin que entrara todavía en erupción en 1990. La erupción comienza en 1994. Esta es una fotografía de 1996, de enero de 1996. El volcán estuvo con erupciones explosivas a lo largo de 1995 hasta agosto, que se quedó calmadito un rato. Por eso nos subimos a echarle un ojo, a ver qué es lo que había pasado. Se habían abierto 3 bocas dentro del cráter. El domo de lava, uno de los domos de lava que habían sido construidos a principios del siglo XX, y que fue destruido por las erupciones explosivas, todavía estaba ahí, pero con el tiempo el volcán Popocatépetl comenzó a generar cuerpos de lava. Estos cuerpos de lava fueron destruidos por actividad explosiva y generando una acumulación de material en el interior del cráter y luego nuevamente formación de nuevos flujos de lava y luego nuevas explosiones, y así había venido siendo la actividad del volcán Popocatépetl prácticamente a lo largo de los últimos 24 o 25 años. Si nos movemos otra vez hacia el oriente, vamos a ver, hace un rato mencionaba en la imagen de satélite, el volcán de la Malinche, de la cuenca Cerdán Oriental, vista desde el Cerro de las Derrumbadas. Es un cerro relativamente grande, más grande que los volcancitos chiquitos. Lo que es muy importante es que cuando el magma asciende y encuentra cuerpos de agua, lleva a cabo actividad de carácter explosivo y puede generar estas estructuras que se conocen o las conocemos nosotros como mares. Y muchas veces están secos. De hecho, se les llama jalapascos. La gente los conoce como jalapascos, que quiere decir olla de arena. Pero cuando tienen agua se conocen como ajalapascos, que quiere decir agua de arena con agua. Y este es un ajalapasco porque es un mar que tiene una laguna interna. Este es el volcán Cofre de Perote, que es un volcán prácticamente extinto, dormido. Y luego nos movemos nuevamente hacia el oriente, hacia el sureste, en donde vemos prácticamente en Veracruz, en los Tuxtlas,
el volcán de San Martín Tuxtla, que tuvo su actividad a principios de, bueno, en los 20 del siglo XIX. El volcán Chichón, que es un volcán que estaba muy quietecito en la mayor parte del tiempo, hasta que en 1982 llevó a cabo una erupción de gran magnitud que ocasionó una gran cantidad de destrucción. 2,000 personas perdieron la vida por la actividad eruptiva de este volcán. Prácticamente todo esto estaba relleno y quedó vaciado por esa gran explosión. Hoy en día tiene un campo fumarólico y tiene una laguna interna y es evidentemente un volcán activo. Y ya prácticamente en la frontera de Chiapas con Guatemala, en la frontera de México-Guatemala, está el volcán Tacaná, que tuvo una actividad explosiva leve en 1986. Y pues ese es el recorrido a lo largo de los volcanes de México como parte de la explicación que está asociada con el cinturón de fuego, del cual México forma parte, y espero que este recorrido pues, haya sido de su agrado y que haya sido clara la explicación. Y pues muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Hugo. Muy, muy interesante. Y sí, este recorrido que nos ofreciste fue, pues muy ejemplifica muy bien esto que comentabas, ¿no? Que nuestro país es un paraíso en diferentes ámbitos y la parte volcánica, pues no es la excepción. Y realmente son una maravilla natural y es muy bueno que conozcamos, que visitemos estos lugares. Tenemos algunas preguntas. Nos queda poco tiempo, pero vamos a sacar algunas de ellas. Nos preguntan sobre la placa del Caribe, ¿por qué a pesar de estar relativamente cerca de la península no se producen tantos sismos en Yucatán? Bueno, como se veía en una de las gráficas, realmente sí hay muchos sismos. Sin embargo, los sismos no son de una magnitud tan grande y por eso no llegan hasta a ser sentidos en la península. Estamos hablando de sismos que están ocurriendo en un sistema donde una placa se mueve al lado de la otra, no es de tipo de subducción. Entonces, los sismos son fundamentalmente, están ocurriendo en la zona cercana a la interacción entre las placas. Y en general, su magnitud no es de tal manera que lleguen a causar tantos problemas a comparación de los sismos que ocurren de la interacción de la placa de Cocos con la placa de Norteamérica o con la misma placa del Caribe. Ok. Nos preguntan, he escuchado algunos mitos sobre terremotos y sobre la actividad volcánica. ¿Es posible producirlos artificialmente o provocarlos artificialmente? ¿Los sismos o los volcanes? Pues habla sismos y volcanes. A ver, ok, pues digamos al final de cuentas, un sismo es una vibración del terreno que es ocasionada por la liberación de energía cuando se rompen las rocas, por la interacción entre las rocas. Hay al final de cuentas un rompimiento y ese rompimiento genera la liberación de energía y esa liberación de energía provoca estas vibraciones en el terreno. Entonces, si partimos de la base de que al final de cuentas son movimientos, son vibraciones, pues nosotros las podemos generar. Sí, podemos generar sismos, no de la misma magnitud que un sismo natural, porque realmente la cantidad de energía que se libera durante, ya no digamos un sismo de 7, de 8,
incluso uno de magnitud 2, 3, que son pequeñitos. O sea, no podemos generar tan fácilmente ese tipo de sismos de manera artificial. Pero sí se generan algunos sismos y de hecho es una tecnología que se usa en la exploración petrolera, en la exploración minera. Incluso en muchas ocasiones, con el fin de reconocer ciertas características en los terrenos donde se va a construir o donde se ha construido un Este es el edificio de gran famoso tamaño. fracking, ¿no? No, el fracking es otra cosa. Okay. Pero si quieres, ahorita hablamos de ello. Digamos, si yo tomo un martillo y coloco una placa de metal en el piso y con ese marro enorme, digamos, un marro de 10 kilos, le pego a la placa de metal, va a producir una vibración que se transmite al terreno. Ese tipo de sismos, ese tipo de vibraciones sí permiten reconocer características, digamos, relativamente someras. O sea, profundas no, pero someras se pueden reconocer. Y el fracking, pues, es otra cosa que está relacionada con inyección de fluidos para, digamos, en pozos petroleros, en campos petroleros donde ya no hay suficiente presión para que salga el petróleo. Si inyectas agua y aumentas la presión, entonces vas a tener como respuesta la salida del petróleo. Pero para ello, pues necesitas, antes de esa inyección, necesitas hacer una serie de trabajos en los que tienes que llevar a cabo obras que generan una serie de vibraciones. Y al final de cuentas, todo este tipo de trabajos generan una sismicidad, pero que es de baja magnitud. Ok. Nos Y los pregunta, volcanes también los podemos, digamos, no es que provoquemos una erupción. Si un volcán, por ejemplo, está ya en condiciones en el que está en un equilibrio inestable, es decir, ya tiene el magma, está sobrepresurizado y lo único que necesita es que se abra la válvula. Si nosotros abriésemos esa válvula, podemos generar o hacer que se dispare una erupción volcánica. De hecho, la erupción de 1920 del Popocatépetl posiblemente esté generada, haya sido originada por que en ese tiempo pensaban que todo el volcán estaba hecho de azufre y se metían al cráter para explotar el azufre. Y a alguien se le ocurrió que para generar mayor producción colocaron dinamita. Eso fue a finales de 1920 y posteriormente, después de varios meses, comenzó la erupción. Entonces es posible que no es que se haya disparado la erupción, sino que la erupción de todas maneras iba a venir, pero se puede adelantar, digamos, con este tipo de mecanismos, lo cual no es para nada recomendable hacerlo ni tentar al demonio. muy bien. Mario Flores nos pregunta, derivado de una visita que hice al Paricutín, nos comentaron que emite gases tóxicos. ¿Es cierto esto? Bueno, hay emisiones todavía. La mayor parte de las emisiones son de vapor. Son remanentes de la actividad magmática que ocurrió en el momento de la erupción, en el ascenso de los magmas que alimentaron y finalmente dieron forma al Paricutín. Pero esos gases, pues ya prácticamente, digamos, ya no hay actividad magmática. Eso ya se acabó. Pero pues sí puede haber removilización de algunos compuestos que pueden ser nocivos para la salud. Simple y sencillamente cuando llueve, el agua percola hacia zonas donde las rocas todavía están calientes y esos vapores acarrean parte de esas sustancias químicas que aún existen entre las fracturas y pueden ser en ese sentido nocivas.
De hecho, yo pude visitar el Paricutín y algunas personas vi que bajaban hasta la parte pues más baja del cráter y mencionaban que sí había unos olores, sobre todo azufre, probablemente así medio fuertes. Y también pues había la duda de si este material pues era tóxico, ¿no? Ahora que lo recuerdo. Nos preguntan, a ver, permíteme, nos preguntaban, a ver, tengo por aquí. ¿Qué posición tienen las islas de Hawái con respecto al cinturón de fuego? Es una pregunta muy interesante porque la mayor parte de digamos, la respuesta corta sería no tiene ninguna relación, digamos, en términos de la localización del cinturón de fuego, porque el cinturón de fuego básicamente es todo el volcanismo que circunda la placa del Pacífico y las placas con las que tiene interacción. Y todo el volcanismo del cinturón de fuego, como mencionaba, está relacionado con esa interacción de choque entre placas. El volcanismo de Hawái es completamente diferente. Mientras que el volcanismo del cinturón de fuego está asociado con la producción de magmas, de la interacción entre placas, y esa interacción entre placas está dado por placas litosféricas. Digamos, estamos encimita, en la cascarita del planeta. Lo que hace la gran diferencia es que Hawái es un volcanismo que viene desde la zona de interacción entre el núcleo externo y el manto inferior. Desde ahí viene. Entonces, de hecho, esos lugares se les conoce como puntos calientes. Y como son zonas de interacción entre el núcleo externo y el manto inferior, pues ese punto caliente no se mueve. Pero como la placa pacífica es la que sí se mueve, lo que lo que resulta al final de cuentas es una cadena de islas, porque conforme se va moviendo la placa, eh, 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 el volcanismo continúa en el mismo lugar y va construyendo nuevos volcanes. De esa manera, pues tenemos el Mauna Kea, el Kilauea y el Mauna Loa. El lugar donde está el volcanismo activo es en el Kilauea, que está justo encima del punto caliente. Exacto, muy bien. Nos preguntan, una pregunta, por aquí vi una pregunta un poco técnica. Dice, las erupciones del Popocatépetl mencionaba que tienen erupciones volcanianas, pero en algunos artículos mencionan erupciones plinianas. ¿A qué se debe este cambio en el tipo de erupción? Sí, es una pregunta interesante. Los volcanes son como nosotros las personas, no tienen el mismo humor todo el tiempo. Entonces, el volcán Popocatépetl tiene una actividad eruptiva en donde están involucradas cantidades relativamente menores de magma y otras ocasiones en las que hay un gran volumen de magma involucrado. Cuando hay pequeñas porciones de magma involucrado, pero una gran cantidad de gas, es cuando se generan las erupciones de carácter explosivo vulcaniano. Pero cuando está involucrado una gran cantidad de magma y también hay muchos gases, pero en el momento que ocurren este tipo de explosiones plinianas, se libera una cantidad muy grande de material. Por decirlo así, el volcán Paricutín, durante los 9 años de su actividad eruptiva, generó alrededor de 2 kilómetros cúbicos de magma. Es un número, es una cantidad. Hoy en día, el volcán Popocatépetl
no ha llegado ni siquiera al kilómetro cúbico de material expulsado. O sea, está muy por abajo. Pero en una erupción pliniana del Popo puede tener 2, 3 kilómetros cúbicos, y la gran diferencia con la erupción, por ejemplo, del Paricutín, que le llevó 9 años en llevar a cabo estas erupciones, en una erupción pliniana del volcán Popocatépetl puede generar ese volumen de material en horas. Entonces, ahí está la diferencia. Nos comenta, nos pregunta Pedro Rodríguez si tienes algunas referencias para conocer más sobre sismos y volcanes. No sé si se refiere a aspectos técnicos, pero si tú conoces de textos de divulgación o algunos artículos o textos que sean, digamos, desde divulgación hasta un nivel medio, ¿nos podrías recomendar algunas cosas para leer? Sí, fíjate que hace algunos años, conjuntamente con la entusiasta Julieta Fierro, escribimos un libro que se llama justamente así, Sismos y Volcanes. Fue publicado por la editorial Citesa, y de hecho fue adoptado por el gobierno federal, ya ni me acuerdo hace cuánto tiempo, pero se estaba elaborando lo que llamaban la biblioteca del salón de clases para primarias. Entonces es un libro, digamos, divulgativo que toca ambos temas de una manera sumamente sencilla. Recientemente hace un par de años, posiblemente 3 años, mi colega, el doctor Víctor Cruz Atienza, publicó uno sobre sismos, que es bastante accesible, bastante interesante, bien abordado, también es de divulgación. Y pues existen así varios libros de carácter divulgativo que se pueden conseguir. De hecho, en las páginas web existen muchas páginas que explican de una manera muy sencilla los procesos volcánicos. En español, el sitio del Servicio Geológico Colombiano tiene bastante material divulgativo en español. Es cosa de entrar a la página web del Servicio Geológico Colombiano. También el Centro Nacional de Prevención de Desastres en México tiene bastante material divulgativo. Si no queremos ir tan lejos a Colombia, bueno, está a un clic de diferencia. Pero en inglés hay también bastantes materiales del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Incluso algunos de los materiales del Servicio Geológico de los Estados Unidos están traducidos al español. Entonces hay bastante material disponible tanto para el tema de los sismos como de los volcanes. En el caso de Senapred, existe para los dos temas, y de hecho existen material divulgativo de no solamente de sismos y volcanes, sino de huracanes, de inundaciones, deslizamientos y de otros temas también, que eso pueden ser de interés. Sí, creo que se cortó un momento, pero creo que estoy acá viendo en Facebook y se completó la respuesta esta de las referencias. Creo que quedaron algunas preguntas, doctor Hugo, ahí en la página en Facebook. Igual nosotros, si son algunas sencillas, intentaremos responderlas, pero si tú tienes oportunidad de pasarte por la página y ver algunas de ellas, si quieres comentarlas o responderlas, pues estaría muy bien. Nos mandaron saludos desde Perú, desde España, hubo mucho interés. También vi por ahí de Colombia precisamente. Creo que es un tema fascinante. De hecho, por aquí una última pregunta. Decía, ¿se piensa o se cree que los volcanes tuvieron una influencia en generar agua en la atmósfera de la Tierra? Pero
Por otro lado, también están los asteroides, que se habla que también fueron como quienes trajeron, o incluso algunos pocos cometas. Esta generación de agua o esta aportación de agua a la atmósfera de los volcanes es real, es mayor que, podría haber sido mayor que la de los asteroides, por ejemplo. Bueno, sí, en realidad, si consideramos que en todos los sistemas magmáticos de nuestro planeta, aproximadamente más del 95% de los volátiles que componen los gases que liberan los magmas es vapor de agua, pues podemos imaginarnos que en las etapas en primeras etapas de evolución de nuestro planeta, pues cuando comenzaron los diferentes procesos como la tectónica de placas y empezó a liberarse el volcanismo a través de las zonas de interacción, pues al final de cuentas rellenaron las diferentes cuencas. Y se piensa que precisamente una de las ideas que por muchos años ha estado en boga es que los volcanes al final de cuentas fueron los causantes de los charcos, de lo que se llama el caldo primigenio, en donde se genera la primera célula. Y con ello, pues la vida, al final de cuentas, sobre nuestro planeta. Y hablando de vida y replicando un poco el dicho de los costarricenses, de los ticos, que dicen pura vida, en el caso de México es bien interesante cómo nuestra cultura está ligada a los volcanes, particularmente en el centro de México. Y siempre lo que he dicho es que los mexicanos tenemos una liga tan grande con los volcanes que nos comemos porciones de lava con mucha frecuencia y lo hacemos con muchísimo gusto. Y la explicación es la siguiente. Todos estarán de acuerdo en que no es lo mismo una salsa que se hace en licuadora de una salsa molcajeteada. Y la diferencia es que precisamente cuando le da uno a la mano del molcajete, al tecolote, a la hora de estar moliendo los materiales, se agregan pequeñas porciones de la roca volcánica. Y esa es la diferencia en sabor de una salsa de molcajete. Así que un buen taco es un buen taco, sobre todo con salsa molcajeteada, es un taco de lavas, normalmente. Y ahí va parte de la historia natural de nuestro planeta, ¿no? Eso es una, una metáfora muy buena, muy bonita. Pues creo que llegamos ya al final de la transmisión y te queremos agradecer muchísimo, Hugo, tu participación en esta serie de conferencias a través de el Planetario de Cozumel. Y antes de despedirnos, el día de mañana me gustaría invitarlos a todos los que están todavía con nosotros. El día de mañana tendremos una conferencia muy interesante que se llama Las abejas nativas en la península de Yucatán, y esta la va a ofrecer el doctor Ricardo Ayala Barajas del Instituto de Biología de la UNAM, y precisamente la conferencia será sobre las abejas, dado que vamos a tener varias actividades en la red de planetarios con motivo del mes de las abejas, en el que hablaremos pues de toda la problemática que hay sobre esta especie, de los beneficios que tiene, de los hábitats, y el día de mañana pues tendremos esta muy buena conferencia a las 5 de la tarde, también aquí a través de las páginas de Facebook de los 4 planetarios. Pues te queremos agradecer mucho, Hugo, Contrario, tu muchas tiempo, gracias. y Gracias por la ojalá invitación. que ya pase un poco esto, como ahora se dice, nos puedas visitar de manera presencial acá en cualquiera de los planeteros de Quintana Roo, y pues te vamos a recibir con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Fue todo un placer. Pues Buenas noches. gracias, muchas gracias, Hugo. Gracias a todos ustedes y pues nos vemos en la siguiente transmisión, en la siguiente actividad aquí a través de la página de Facebook. Muchas gracias, buenas tardes y buenas noches a todos.